Bueno, hermanos, vamos a continuar en esta tarde con nuestra escuela dominical y por algunos domingos vamos a comenzar una nueva serie que creo que va a ser sobre todo muy informativa y de alguna manera me gustaría que eso le ayudara un poquito en su conocimiento todavía con respecto a la iglesia. Así que ojalá que sea de bendición esto. Pero hace unas 2 o 3 semanas una hermana subió aquí a ver el santuario de nosotros, donde nos reuníamos, y casi ya cuando se iba me dijo: pastor, dice, hace mucho tiempo yo he querido saber qué es eso que usted tiene en el púlpito, qué significa, qué es eso. Se refería obviamente a las inscripciones que la hermana o el hermano hizo aquí en el púlpito, y si usted sabe, son las inscripciones de lo que se conoce en la historia de la iglesia, especialmente de la época que se conoce como la época de la Reforma. Son las inscripciones de las 5 solas que Martín Lutero usó como, por así decirlo, estandarte durante el movimiento de Reforma, que son 5 que originalmente parece que los historiadores dicen que eran 3, pero se conocen ahora como las 5 solas. Son 5 declaraciones teológicas que se usaron para poder, por así decirlo, motivar a la gente a reconocer ciertos aspectos que la iglesia había dejado durante ese tiempo. Entonces, su pregunta me hizo pensar que hay muchos de nosotros que no entendemos muy bien lo importante que es este movimiento de reforma, porque el resultado de ese movimiento realmente somos nosotros, en el sentido de lo que nosotros predicamos y enseñamos como doctrina, como teología en la iglesia. De hecho, hay un movimiento que se formó de manera teológica que se conoce como la teología de la reforma o la reforma teológica, y muchas iglesias han adoptado incluso esa corriente, diciendo somos una iglesia reformada, o somos una iglesia que enseña teología reformada, o somos una iglesia que sigue las enseñanzas de la reforma. Entonces, este aspecto de la historia de la iglesia es muy importante, hermanos, porque nos ayuda a comprender asuntos básicos sobre la fe y sobre la vida cristiana, ¿ok? Y son importantes no porque se realizaron dentro del contexto de estos hombres o de estas sociedades que llevaron a cabo esta reforma, sino son importantes porque devolvieron a la iglesia parte de lo que realmente la iglesia había perdido, que era una sana doctrina en cuanto a Dios, una sana doctrina en cuanto a Cristo, una sana doctrina en cuanto a la Escritura, una sana doctrina en cuanto a la gracia, una sana doctrina en cuanto a la salvación y una sana doctrina en cuanto a la persona de Dios. Entonces, todo eso es bien importante para nosotros. Entonces, he titulado esta serie de estudios, y no van a ser muchos, créanme, lo más que podamos, pero no van a ser muchos, el movimiento de reforma. Y el propósito de esta serie de estudios va a ser tener una comprensión doctrinal de las 5 solas del movimiento de reforma, de las 5 solas. Sola se conoce porque es la palabra para solo en el latín. Las 5 solas se le dicen, que son sola gratia, sola escritura, sola fides o solo la fe, solo Cristas o Cristos, y sola Deo gloria, o sea, a Dios sea solamente la gloria. Entonces, estas 5 solas fueron muy, muy importantes. Se desarrollaron por la manera como la iglesia estaba llevando la doctrina. Y cuando estamos hablando de la iglesia, nos referimos casi específicamente a la iglesia católica, porque era la iglesia
por así decirlo, universal. Era la iglesia que sostenía la doctrina cristiana y que estaba, pues, por supuesto, muy apartada de lo que eran las escrituras. Y ese fue lo que causó realmente el movimiento de reforma. Los reformadores vieron que la iglesia se había desviado completamente de la gracia de la persona de Cristo, sino ya era el papado, ya eran las indulgencias, ya eran los ritos, ya eran las doctrinas de hombres las que estaban predominando a la iglesia, y todo eso estaba ocasionando una serie de errores doctrinales en cuanto a la salvación, en cuanto a la adoración a Dios, en cuanto a la adoración de las imágenes, de la vida cristiana y todo eso. Entonces, por eso era muy importante, o fue muy importante, este movimiento de reforma. Y lo que vamos a tratar de hacer es comprender cómo esas 5 solas de este movimiento de reforma, por así decirlo, fortalecen nuestra doctrina, fortalecen nuestra fe como creyentes. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es una breve introducción. Usted puede leer, de hecho, yo le pedí a los hermanos de la biblioteca ahorita que si me ayudaban, porque quiero tener mucho más información, con libros que tuvieran que ver todos con la reforma, y me trajeron estos 3, me dijeron, mira, te encontramos estos 3 libros, y como un hermano me dijo una vez, pastor, ¿y usted ha leído todos esos libros que tiene ahí en su biblioteca? Y le dije, no, hermano, pues imagínate, si ya los hubiera leído, ya no estaría aquí. Son libros de consulta, la mayoría de los libros. Entonces me trajeron y uno habla sobre Martín Lutero, es una biografía de Lutero, otro habla sobre la inspiración de los hombres de la Reforma, y otro habla sobre el cristianismo a través de la Reforma. Así que son libros que pienso que de alguna manera algo me van a ayudar a poder tomar para poder compartir con ustedes, aparte de los que estoy leyendo. Pero bueno, como dije, hay muchísimo que se ha escrito. Por supuesto, usted puede encontrar libros, tomos y enciclopedias, de hecho, de todo esto de la Reforma. Pero yo quiero que usted tenga algo breve para que cuando usted lo pueda compartir también no sea difícil para usted, ¿verdad?, compartirlo. Muy bien. Entonces vamos a hacer como primera instancia una breve historia del movimiento de reforma. Y lo primero que vamos a ver es ¿dónde comenzó? ¿Dónde comenzó la reforma? Bueno, como fecha podemos decir que comenzó el 31 de octubre de 1517. Recuerde usted, en el año 325 después de Cristo, el emperador Constantino unificó a la iglesia con el Estado. Y todo el imperio romano, o todo el viejo continente como se le conoce, quedó bajo una sola religión. O sea, Constantino, según los historiadores, algunos están de acuerdo, otros están desacuerdos, se convirtió en cristiano, un emperador que abolió la persecución en contra del cristianismo, le dio muchos privilegios y libertades al movimiento cristiano o a la fe cristiana, y él mismo proclamó ser cristiano, incluso se bautizó. Muchos historiadores creen que eso fue una parte de la providencia de Dios para que la iglesia pudiera subsistir ante todo la persecución que había tenido la iglesia por más de 300 o 400 años, desde el mismo tiempo del Señor Jesucristo hasta el año 325, cuando, según los historiadores, Constantino, el emperador romano de ese entonces, se convirtió en cristiano y abolió la persecución en contra de los cristianos, firmó un edicto en el cual todos deberían de practicar la fe cristiana, aunque no usted fuera cristiano, aunque no creyera, usted tenía que ser por obligación. Entonces se consumó lo que se conoce como una iglesia imperial, o sea, que todo el dominio de los romanos tenía que practicar la fe cristiana. Para muchos eso fue algo bueno, para muchos otros fue algo desastroso, porque entonces la religión se convirtió más que nada en una entidad estatal, más que eclesiástica. Y con eso vino la idea de un gobierno eclesiástico con una jerarquía. Quiero decir que un solo hombre iba a decidir todo lo que iba a ser la iglesia, la doctrina y todo eso. Y es donde surge lo que se conoce hoy como el papado, en breve, ¿verdad? Porque recuérdense, el imperio romano
basaba su tipo de gobierno exactamente en eso, en una jerarquía que apuntaba a un solo hombre, el César, que él era el que mandaba, él era casi Dios. Bueno, el papado o el papa llegó a ser como el emperador, pero de la iglesia nada más. Entonces, bajo su autoridad y todavía hoy la iglesia actual, la iglesia católica especialmente, se rige de esa manera, de esa jerarquía. El papa es como el Dios. Es Dios representado aquí en la tierra, y es su palabra, incluso se determinó en algunos concilios como infalible, o sea, no falla. Lo que dice el Papa es como que si fuera palabra de Dios. Entonces, obviamente desde del año 325 hasta el año 1500, la iglesia se empezó a contaminar con una serie de regulaciones, doctrinas de papas que empezaron a imponer un montón de doctrinas, de enseñanzas que, por supuesto, no iban de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso una de las solas de Martín Lutero fue sola escritura, o solo la escritura, no nada más. No lo que dice el Papa, no lo que dicen las encíclicas, no lo que dice la doctrina, no, sino solo la escritura. Entonces, por casi 300 años, la iglesia estuvo bajo la autoridad papal y comenzó a ser verdaderamente algo terrible en cuanto a la doctrina de la iglesia. Entonces, en el año 1517, varios hombres, incluso antes de Martín Lutero, ya comenzaban a resentir un cierto rechazo a todas las prácticas que la iglesia estaba teniendo, que la estaba imponiendo, estaba promoviendo. Y por supuesto, el que más se conoce fue pues Martín Lutero como uno de sus principales causantes de la reforma. Martín Lutero, su principal causante, Martín Lutero. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Cuáles fueron las razones del movimiento de reforma? Podríamos decir que la principal razón fue que Martín Lutero, hermanos, confrontó a la Iglesia Católica con la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso su primera sola fue sola escritura. Solo la Biblia como regla de fe y conducta. No la Iglesia. Porque ese es el error que tiene la Iglesia Católica, lamentablemente, que es la Iglesia la que determina la doctrina. No fue el plan de Dios. La Iglesia no determina la doctrina. La doctrina la determina la palabra. O sea, el error que tuvo la Iglesia Católica o que tiene la Iglesia Católica hasta hoy es que ellos ponen a la Iglesia por encima de las Escrituras cuando debería de ser al revés. Es las Escrituras por encima de la Iglesia. Es la Escritura la que debe de gobernar los asuntos de la Iglesia, no viceversa. No la Iglesia. Porque por eso es que la Iglesia manda ahora un montón de cosas que no tienen, porque se le ha dado más autoridad a la Iglesia. La Iglesia no tiene autoridad solamente por la autoridad que le da la palabra de Dios. Entonces confrontó con la palabra de Dios y para ello, según la historia, clavó una propuesta a las puertas de la iglesia de Wittenberg, Alemania, que es de donde era Martín Lutero, un alemán, un monje dominico, ¿sí era? Bueno, ya lo vamos a ver, creo que sí. Cuyo objetivo era debatir algunas doctrinas y prácticas de la Iglesia Católica, y esta iniciativa fue conocida como las 95 tesis de Martín Lutero. Como le dije, es extenso, a 95 propuestas que Martín Lutero clavó en esa catedral de Wittenberg, donde decía estas y 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 estas cosas. La Iglesia Católica está mal. Básicamente eso es lo que fueron. Tesis quiere decir pruebas que esto que están haciendo ellos está mal. 95 de ellos. Y claro, eso desató una persecución y una enemistad entre Lutero, que era católico, ¿okay? Que era un hombre que había sido creado, que había sido enseñado dentro de, por así decirlo, de la doctrina católica o de la Iglesia Católica. Era un monje dominico, él, uno de los más celosas sectas de los monjes. Y con muy buenas intenciones, porque no crea que
la Iglesia Católica siempre fue corrompida, sí, a sus comienzos, por supuesto, ellos trataron de apegarse a las Escrituras, pero eso es lo que más o menos dice la historia. Esas 95 tesis fue lo que Martín hizo. Ahora, ¿cuáles fueron los principales problemas doctrinales que se trataron en la Reforma? Básicamente 5, pero obviamente hay muchísimo más que podemos decir, pero como es algo breve lo que le quiero decir. Por ejemplo, uno de los problemas o uno de los asuntos que se trataron en la Reforma fue el sistema de indulgencias. O sea, la iglesia estaba vendiendo el perdón de los pecados en forma de documento. Y hasta hoy parece que todavía hay indulgencias que usted puede pagar, mandas y todo eso, que usted puede pagar a la iglesia para... No sé cómo funciona exactamente, porque yo nunca fui católico totalmente, pero eso era un problema serio, hermano. La iglesia se estaba enriqueciendo de una manera exorbitante, hermanos. Por eso usted ve los grandes terrenos, catedrales que la iglesia tiene, propiedades. ¿Sabe que usted que uno de los principales accionistas del Banco de América es la Iglesia Católica? O sea, la Iglesia Católica, hermanos, como entidad, tiene muchísimo dinero. Imagínense, toda la cúpula del Vaticano es puro oro. O sea, eso le da una idea de cuánto dinero hay ahí de por medio, hermanos. Entonces, pero de eso se enriqueció la iglesia en mucho tiempo, y eso fue lo que molestó, por supuesto, a Martín Lutero y a los reformadores. ¿Cómo es posible que vas a vender el perdón de la gente? Pero eso era una práctica que se estaba dando en la iglesia, y por eso que hubo un rechazo hacia eso. Segundo, se declaró la no autoridad del Papa sobre el purgatorio, la negación del sacramento de la confesión. O sea, Martín Lutero dijo, el Papa no tiene autoridad para decidir quién va o quién no va al cielo, o quién no va o no va al purgatorio, o si puede negar los sacramentos. Que usted sabe que la Iglesia Católica practica 7 sacramentos. Como buen católico, ¿cuáles son, hermano Pablo? No, yo no sé. Okay. ¿No? Ahora sí, alguien quiere. Yo no soy católico, pastor, pero vi que se persinaba. Hermano Daniel, ¿qué? No. Se salió para que no le preguntara eso. Hermano Juanita, no sabe los 7 sacramentos. Dice que no se casó, entonces. No sé si son esos, porque ya era catecismo, pero creo que es matrimonio o de sagrado. No, Catalina, ella era de hueso colorado. Ándele eso, ajá. Unión de los enfermos o algo así. ¿Sí? Vamos a investigar eso. Yo ni idea. El asunto es que había 7 sacramentos que se tenían que cumplir. Reconciliación, unión de los enfermos y orden sagrado. O sea, ahí está. ¿Qué huele? Los santos soles. Los santos soles. Bueno, o sea, el Papa tenía autoridad sobre todo esto, hermano. Él decidía literalmente quién y quién no, ¿verdad? O sea, la vida espiritual de la gente dependía de lo que el Papa decidiera hasta cierto punto. También, tercero, se proclamaba la autoridad soberana de la Biblia en materia de fe, y se rechazaba todo aquello que pertenezca a la tradición humana como autoridad. Usted sabe que Jesús incluso tuvo ese problema, ¿verdad? Que la iglesia llegó a adoptar tanta tradición que ahora era la tradición la que mandaba en vez de lo que las escrituras decían. Y Martín Lutero y los reformadores dijeron, no, la tradición vale un pepino, es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces se abolieron muchas de esas tradiciones, o se rechazaron más bien muchas de esas tradiciones humanas, y obviamente la Biblia tenía que estar por encima de todo, por encima de todo, por encima de la tradición, por encima de la iglesia, por encima de la doctrina. Era la palabra de Dios la que determinaba toda la regla de fe, y no la iglesia. Número 4, se pone fin a las bulas papales y a los mandatos precedentes de Roma. O sea que la iglesia no debería de estar bajo la autoridad de la iglesia de Roma. Incluso la iglesia de Roma tuvo dificultades para establecer su propia autoridad, porque al principio era Constantinopla la sede de la iglesia imperial y no Roma. Hubo un gran desacuerdo entre aquellos que movieron la sede de la iglesia romana o de la iglesia católica a Roma, en vez de
la iglesia en Constantinopla, que era la ciudad donde vivía Constantino, por supuesto, que lo que hoy es parte de Turquía. Entonces, pero había un gran debate. Acuérdese, una de las razones por las cuales supuestamente se movió la sede de la iglesia católica de Constantinopla a Roma es porque se creía que ahí había muerto lo que ellos consideran el primer papa, que fue el apóstol San Pedro, ¿verdad? Y aún usted ahora que va al Vaticano, le enseñan ahí que ahí están los restos de Pedro y de todos los papas que han seguido, ¿verdad? Yo no los vi porque no se parecía a Pedro, pero bueno, no sé si era o no era, pero ahí están los restos de Pedro. Quinto, se asevera que la salvación del ser humano es a través de la fe y no por las buenas obras. O sea, eso fue un total rechazo. El hombre es salvado solamente por fe en Jesucristo. Por eso las otras solas tienen que ver con la fe y con Cristo. Sola fides y sola Christos. O solo Cristo, ¿verdad? Solo la fe salva, solo Cristo salva. La fe en Cristo, no en las buenas obras. Y hermano, esto es una doctrina muy importante ya que la veamos, porque nosotros estamos acostumbrados a buenas obras. Incluso la idea de la gente o del cristianismo es que el cristiano debe tener buenas obras, porque si no, no es un buen cristiano. Bueno, no necesariamente cuando se habla en esencia de la salvación. Y ese es el problema que tenía la iglesia, que clamaba que las obras en cierta manera tenían méritos para su salvación. Una mala interpretación, por supuesto, de la palabra de Dios, porque lo único que la iglesia promovía realmente era que las personas dieran, que las personas sacrificaran en nombre de la iglesia y con el propósito de ganar la salvación. Entonces, eso fue un asunto que se trató durante el tiempo de la Reforma o durante la Reforma. Número 6, por último, se afirma que la fuerza del testimonio interior del Espíritu Santo, por la cual el creyente comprende el espíritu de la palabra de Dios, es gracias a los libros sagrados y no la de los mandatos de la iglesia. O sea que un asunto serio que trataron era de que nadie podía entender la Biblia, solo los elegidos, solo algunos privilegiados como los sacerdotes, los cardenales, los obispos o el Papa en su caso. Los demás no. Pero los reformadores dijeron no. El Espíritu Santo ha sido dado para que usted y cualquier persona pudiesen leer las Santas Escrituras. La Iglesia Católica decía todo lo contrario. No cualquiera puede leer la Biblia. La va a interpretar, la va a demonizar o la va a malinterpretar. Entonces ellos tenían el derecho de decidir qué es lo que decía la Biblia. Una persona común y corriente como usted o como yo, no puede. Y claro, hay cierta verdad en ello. Incluso la Biblia misma dice que una persona no debe enseñar la Biblia si es un, ¿qué? Un neófito. ¿Qué cosa es un neófito? Hermano Jesús, usted que le dio al griego. Una persona nueva en la fe. Una persona nueva en la fe. Neófito, nuevo. No es cierto, no viene de ahí, ¿verdad? ¿O sí? Sí, oh, perdón. Le dije que el hermano Jesús era el experto en griego, hermano. Yo no, nada más se me ocurrió, digo, un neófito. No un neófito. O sea, no cualquiera puede tampoco venir y, pastor, pues yo tengo porque eso ha ido también llevado a otro extremo, a otro movimiento, el movimiento carismático, ¿verdad? En que cualquiera se para, abre la Biblia y Dios me dijo, y así dice Dios. No, tampoco. Pero el entendimiento que uno puede tener de las Escrituras sí es algo que puede venir como obra del Espíritu Santo. O sea, no para tener un puesto de liderazgo, pero sí para comprender lo que Dios quiere para mi vida. En ese sentido, los reformadores entendieron, no, el Espíritu Santo nos puede ayudar a entender la Biblia. No necesitamos que el Papa nos diga, que el sacerdote nos diga. Ahora, si queremos un estudio, por supuesto, más elevado, más extenso de algo, sí, claro, Dios ha escogido, porque la misma Biblia dice que Dios escogió a apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas y todo eso. ¿Para qué? Para que nos ayuden a entender la palabra de Dios. Pero aquí el punto era de que nadie más podía leer la Biblia. Nadie más podía comprender la Biblia. Solo el Papa, solo los obispos, solo los cardenales, solo los sacerdotes.
Entonces, eso era algo que los reformadores. Entonces, estos fueron algunos de los problemas doctrinales que se trataron durante la Reforma. Por último, hoy vamos a ver los principales, aliados de la Reforma Protestante. Aunque no son todos, son los que más usted va a encontrar en la cuestión histórica, son los que más usted va a encontrar normalmente en los libros de texto, especialmente la figura de el principal reformador que se conoce como Martín Lutero. Aquí usted tiene, en esta gráfica, tiene a los tres principales, especialmente cuando se inició la Reforma. Unos vinieron antes y, por supuesto, unos siguieron después. Varios otros reformadores siguieron el trabajo de Lutero, de Calvino y de Zuglio, que fueron los tres principales, digamos, pilares del movimiento de Reforma. Pero principalmente Martín Lutero, que es que la historia lo conoce a él como el padre de la Reforma o como el principal promotor de la Reforma protestante se llama. Me acuerdo porque en México, cuando mi mamá venía a venir a los aleluyas, decía, ahí vienen los protestantes, ahí vienen los protestantes, escóndete. Y así les llamaban a los cristianos protestantes. Pero sí, realmente, porque eso fue lo que hizo Martín Lutero, protestó en contra de la Iglesia Católica por su completa desunión de las Escrituras y de lo que decía la palabra de Dios. Entonces, Martín Lutero fue el principal proponente de la Reforma. Se dice que nació el 10 de noviembre de 1483 en Elasbin, Alemania, y pues obviamente ahí tenemos parte de su legado. Lutero fue educado dentro del seno de una familia religiosa, se dice, haciendo el foco de su vida espiritual la oración y la disciplina. Era fieles creyentes de Santa Ana, según se creía que era la madre de María, o sea, la abuela de Jesús. Ahora, recuerde, le digo yo, Martín tuvo mucho peso en cuanto a Reforma, porque él era un católico. Y según algunos historiadores, nunca lo dejó de ser. Él no atacaba a la iglesia, él atacaba las doctrinas y las personas que habían implementado doctrinas que en la iglesia estaban completamente fuera de las Escrituras. Entonces, pero él como católico tuvo mucha influencia, por así decirlo, porque él sabía qué es lo que realmente practicaba la Iglesia Católica. Entonces, con autoridad, él decía, no, o sea, si yo sé lo que ustedes están haciendo, y esto no es correcto. Por supuesto, se dice que aprendió latín en la forma más rígida, estudió en la Universidad de Hurt, terminó su maestría en un tiempo récord y también estudió leyes. Se hizo un monje devoto basado en una pura superstición. Entonces, como le dije, era alguien que conocía muy bien la doctrina católica, que estaba de hueso colorado, como dicen, metido dentro de la Iglesia Católica. Y por eso cuando él realmente empezó a estudiar, y vamos a ver un poquito sobre el momento en que él realiza estas 5 solas, se da cuenta que, o sea, es muy fuerte en el sentido que él vio que la Escritura era lo único que podía realmente reformar a la iglesia y reformar la vida de una persona, que es como dice las Escrituras. Una de sus frases célebres fue: es mejor ser divididos por la verdad que ser unidos por el error. Y eso fue una de sus frases que él usó en una de sus audiencias, donde lo llevaron a juicio en uno de esos juicios por los que él pasó. Fue perseguido. Me encanta la historia de Lutero porque su esposa se llamaba Catalina. Entonces yo siempre le digo a Catalina, aquí está su Lutero. En chiquito, pero su Lutero. No tan grande, pero aquí está. ¿Qué dije? ¿Qué es lo que había dicho? ¿De Catalina? ¿Por qué hablamos de Catalina? Ya estamos como Lutero, hablando de Catalina. Dije que su frase célebre es precisamente por eso, porque él decía, no vamos a solo consentir el error para estar unidos. Si nos tienen que dividir la verdad, pues que nos dividan. Y así siempre fue. Con Jesús también así fue, hermano. Donde él predicaba, la gente se dividía. O creías o no creías en él, ¿verdad? O aceptabas esto o aceptabas lo otro. Un segundo acompañante de Lutero en este camino hacia la Reforma fue Juan Calvino.
el más grande pensador, se cree, teólogo y escritor del movimiento de Reforma haya tenido. Nace el 10 de julio de 1509 en Noyon, un poblado a 100 kilómetros de París, en el seno de una familia muy bien acomodada. A los 12 años fue nombrado capellán de la catedral, aprendió latín en sus años de colegio. Además, se familiarizó muy bien con las enseñanzas de Lutero. Estudió leyes, aprendió griego, filosofía y eclesiástica. Ok, entonces, algo que es importante notar, estos hombres, hermanos, que lidiaron la Reforma, no eran gente ahí como uno, pues, que ni estudió. Eran gente muy bien preparada. O sea, eran gente con mucho conocimiento. Entonces no es como mucha gente dice, ay, los cristianos pobrecitos ni saben nada. No, estos reformadores eran gente muy preparada, hermanos. Entonces no podemos decir que se dejaron llevar solamente así porque sí, como la demás gente. Se convirtió en un hambriento escritor, escribió sobre política, filosofía, religión. Los escritos de Lutero influenciaron en gran medida en la formación teológica de Juan Calvino. Su conversión se cree que sucedió entre los 1529 y 1533. Si hay alguien, hermanos, que a usted le encantaría leer, es sobre Juan Calvino. Todo lo que usted pueda encontrar sobre Juan Calvino le va a ayudar. Y hay libritos muy básicos que le ayudan a entender toda la filosofía y todos los escritos de Calvino. Y nosotros sabemos la gran influencia que tuvo, porque incluso hoy también, como Martín Lutero, Calvino desarrolló 5 puntos que se conocen como los 5 puntos del calvinismo, ¿verdad? Que a lo mejor más adelante los estudiamos, que son sumamente, igual como las olas, hermano, son sumamente importantes y ha causado incluso división entre la misma comunidad de teólogos que hay o en la iglesia, ¿verdad? Porque sus 5 puntos también iban en contra de otros puntos que había en cuanto a la teología, especialmente de la elección, ¿verdad? Es tremendo, o sea, es algo que podríamos aprender muy bien de eso. Pero por lo pronto solamente vamos a dedicarnos a citarlo a él. Su frase célebre: donde quiera que veamos la palabra de Dios predicada y escuchada a fondo, hay una iglesia donde Dios existe, aunque tenga enjambre de defectos. O sea, él no creía que en una iglesia perfecta, ¿no? Pero que la iglesia que predicara la palabra de Dios obviamente era considerada una buena iglesia. Y si Dios estaba presente allí, se veía realmente en la doctrina de ello. Y por último, Urílico Zuglio, que se cree que nació el 1 de enero de 1484 en Wilhelmshaven, cursó estudios en la Universidad de Viena y Basilea, recibió las órdenes sagradas en 1506 y fue destinado a la parroquia de Glarus. 10 años después aceptó un nombramiento de Elensden, población situada al sureste de Zúrich. Él es el que se conoce como el padre de la Reforma de Suiza, porque él llevó la Reforma a Suiza. Lutero se quedó más en Alemania, Zuglio lo hizo más en Suiza, y Suiza cobró un gran nombre. Este también es un hombre excelentemente, un teólogo de gran influencia, especialmente para como le dije yo, para la reforma, la teología reformada, y mucho de lo que nosotros hoy enseñamos tiene características de la teología de Zuglio. Como dice, fue el líder de la Reforma Protestante en Suiza y fundador de la Iglesia Reformada Suiza. Al estudiar las Escrituras desde el punto de vista de un entendimiento humanista, llegó de manera independiente a conclusiones similares a las de Lutero, que era un doctor bíblicus. Zuglio fue presbiterio en Glarus, tras graduarse como doctor en teología en 1506. Ahí estudió griego y hebreo y leyó a Erasmo de Rotterdam y llegó a la conclusión que muchas de las doctrinas de la iglesia estaban en contradicción con las enseñanzas del Nuevo Testamento, y esa es parte de su involucramiento en la reforma. Su frase célebre: se cree en cuanto a la verdad, no podemos abandonarla, incluso si esto implica la pérdida de nuestra vida, porque no vivimos para esta generación, sino para servir a los príncipes, ni para servir a los príncipes, sino para el Señor. Y ahí está usted. Estos 3 hombres se convirtieron en grandes reformadores. Y como dije, su único propósito fue no destruir la iglesia, no ir en contra de la iglesia, ir en contra de toda esta jerarquía religiosa que había dentro de la iglesia, que la había contaminado con doctrinas y
y cosas que no estaban en las escrituras. Y Martín, a Lutero, como Calvino, como Zulio y muchos otros, por supuesto, antes de ellos y después de ellos, lograron que hoy se conozca como el movimiento de reforma, que dejó, hermanos, la mayor cantidad de denominaciones cristianas a lo largo de Europa, del viejo continente y ahora de aquí. La mayoría de los movimientos religiosos que usted conoce aquí en Estados Unidos son producto hasta cierto punto de esa reforma. Las iglesias bautistas, metodistas, presbiterianas, anglicanas, asambleas de Dios y todas esas son, por así decirlo, el resultado de ese movimiento de reforma. Por eso es que no, aquí en Estados Unidos especialmente, no es la iglesia católica predominantemente la iglesia mayoritaria. Igual en Europa, bueno, ahora ya lamentablemente mucho del cristianismo también se ha apagado ahí. Pero es importante porque cuando estudiemos las 5 solas, nos vamos a dar cuenta qué importante fue para ellos y cómo enriquece nuestra doctrina para nosotros. Así que mantenga en mente eso. Vamos a ver, como dije brevemente, estas 5 solas. Sola Escritura, sola Christus, sola Fides, sola Gratia y sola Deo Gloria. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Qué dijo la hermana? ¿Eh? ¿Y qué dijo la hermana? ¿Qué dijo la hermana? Cuando le explicó lo de la... ¿Ah? Cuando le explicó la escritura. Me dijo, dice, no sabían. Y su esposo es pastor, ¿eh? No, bueno, no sé si él no le quiso decir o no sabía. El punto es que brevemente le dije de dónde provenía esto. Y ahí surgió como la idea de, a veces la gente no entiende qué es lo que significa ser una iglesia reformada, porque nosotros somos una iglesia reformada, ¿ok? En cierta manera, teológica y doctrinalmente. Así que es muy importante que usted sepa por qué y qué es realmente la doctrina reformada o la teología reformada. ¿Algo más, hermanos? ¿No? Ustedes cómo aprenden, pero son rapiditos, hermano. ¿Cuál es una de las 5 solas, Manuel? Solo Deo Gloria. Hasta latín habla Manuel. Francisco. Sola Fides. Sola Fides. ¿Qué quiere decir qué? Solo fe. Solo la fe. ¿Cuál más? Aquí las vamos a poner, yo creo que en un documento aquí oficialmente para que usted las recuerde. Solo la escritura, ¿verdad? Solo la escritura. Sola Christos o solo Cristo. Solo la fe. Solo la gracia. Solo la gracia. Y ya ve que cada uno está conectado, ¿no? No puede haber uno sin lo otro, hermano. Si se quita uno, qué brillante, ¿verdad? Martín Lutero, hermano. Porque si usted ve, o sea, son doctrinas arraigadas en las escrituras que no se pueden, hermanos, romper. Son una cadena y una necesita la otra para ser cierta. No puede haber solamente una. Y todo sea para la gloria de Dios. Sola Deo Gloria. Amén. Amén. Muy bien. Creo que hemos terminado. ¿O tienen alguna otra pregunta? ¿O le sigo? No, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, para ir a casa, y qué bueno que puedo estar en esta tarde para adorar al Señor. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias, Señor, por proveernos de este lugar, por obrar en nosotros el querer como el hacer, para que cada uno de nosotros haya llegado a este lugar. Gracias, Señor, por darnos el privilegio, Señor, la bendición de abrir tu palabra, Señor. La verdad es que ni siquiera nos imaginamos el valor que eso tiene, no solamente de manera temporal, Señor, sino por la eternidad. Señor, Pedro tenía muchísima razón cuando dijo que solo tú puedes darnos palabras de vida eterna. Señor, ayúdanos, Padre, a atesorar tu palabra. Vivimos en un mundo pecaminoso, Señor, en un mundo, Señor, que fácilmente, Señor, se nos olvida que sin tu palabra, mi Dios, nosotros no tenemos vida, no tenemos propósito, no tenemos dirección, no hay visión, no hay significado. Ayúdanos, Padre, a que día con día busquemos tu palabra, Señor, y Padre, amemos
tu palabra, Señor. Amemos tu iglesia, Señor. Amemos a los hermanos. Señor, gracias por darnos este tiempo, Señor. Gracias por la obra de tu Santo Espíritu, Señor. Por los hermanos que han dirigido la alabanza, Señor. Por los hermanos que han servido en la guardería, Señor, recogiendo las ofrendas. Padre, sirviendo el snack, Señor. Poniendo las diapositivas, Señor. Todo, Padre, lo que hacemos, siempre queremos hacerlo por amor a ti, Señor. Que como decía Pablo, Señor, el amor de Cristo nos constriña. O nos constriñe, Señor. Te amamos, Señor, te bendecimos, Padre, y rogamos que tu bendición, Señor, sea con nosotros al regresar a casa, que nos permitas terminar este día, Señor, con un buen descanso, Señor, mi Dios, y que podamos durante el resto de la semana anhelar, Señor, un momento contigo, Señor, buscarte a ti. Bendice a mis hermanos, Señor, cuida de ellos, de sus hijos, sus familias. Dales esa salud que necesitan para realizar sus tareas, Señor, sus trabajos. Y Padre, que en todo, Señor, lo que hagamos, como dijera Pablo, Señor, sea de palabra o de hecho, Señor, ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, siempre lo hagamos para la honra y la gloria de Dios. En Cristo Jesús te pedimos tu bendición. Amén y amén. Amén.